Llegamos hasta el barrio Parque Independencia para compartir con ustedes este cuarto programa de este ciclo denominado Cuando tallan los recuerdos. En el barrio Parque Independencia, en el departamento Chimbas, vinimos en procura de encontrar a un gran amigo, al maestro Ricardo Gregoire, que nos va a llevar a ese mundo mágico de la música de otros tiempos en la provincia de San Juan. Pero antes de ingresar a todo esto, le vamos a presentar a ustedes y vamos a compartir mientras nos acomodamos con el maestro Néstor Fabián y Deladia Blasque, Contame una historia. Aquí nos recibe el maestro Ricardo Gregoire. Ya comenzamos con la apertura musical con Néstor Fabián interpretando Contame una historia. Y si de historia se trata, también tenemos que ir camino por la música en aquellos tiempos felices, en aquellos tiempos dorados, donde los jóvenes con guitarra en mano también mostraban sus virtudes. Nos ha recibido en su casa el maestro Ricardo Gregoire y nosotros nos sentimos realmente muy felices porque desde aquí vamos a comenzar a hurgar, a tallar en los recuerdos. Gracias por recibirnos, maestro. No, gracias a ustedes, Huguito, por, en fin, acordarse que uno ha caminado un poquito en esta cuestión de la música y bueno, algo hay para contar. Siempre uno va recogiendo así recuerdos, historias, anécdotas y bueno, algo hay para contar. ¿Cuántos años de trayectoria musical? Lo que pasa es que a veces es difícil contar porque siempre digo yo que el músico, como nace con la música, uno no se da cuenta desde el momento que pasa de ser un aficionado a un músico más medianamente profesional. Pero años, diría que estoy ya en los 50 años de trayectoria, ¿no? de historia musical, no sé si de trayectoria, pero sí. Porque empecé así, digamos, a actuar en escenarios, en los escenarios de San Juan más o menos a los 14, 15 años. Sí, ya estoy en los 50. Eran jovencitos muy atrevidos, digo, para soltarse, presentarse en público. ¿Era la que se consideraba la nueva ola? Sí, yo siempre cuento, en realidad este fue el comienzo. Creo que fue por ahí, por el año 60, 61, por ahí, más o menos, 62. Se hacía un programa en vivo, radial, en vivo, no estaba la televisión todavía, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, se llamaba Nochecita Sanjuanina. Hoy se conoce como la Plaza de la Joroba. La Plaza de la Joroba, claro, exactamente. Y cuento esta historia porque en la barra de amigos míos, chicos jóvenes todos, como estaba con la guitarra y había una música que transformó todo lo que se escuchaba en ese entonces, una música nueva llamada rock, revolucionó el mundo, rock. Entonces, como yo estaba con la guitarra y un poco tocando rock y todo ese tipo de música que estaba en ese momento, y bueno, obviamente los amigos, yo para ellos era ese ídolo que ellos no tenían a mano, entonces ahí nace el ídolo local, ¿no? ¿Cómo era la introducción para un tema rockero de aquel entonces? Y yo me acuerdo precisamente de ese de Rock de la Cara. Una vez aquí en la prisión, ese Rock de la Cárcel. Bueno, y entonces todos los amigos míos me llevaban a la plaza, yo soy de Trinidad, nací en Trinidad, y entonces me llevaban los domingos a ver ese programa. Era un programa muy, digamos, muy serio, muy convencional de aquel entonces, mucho folclore, música romántica. Y el rock era nuevo, todavía no tenía su lugar ganado acá. Y entonces los amigos míos, y bueno, mira, cantaba 10, 11.000 personas, la Plaza de la Joroba llena, y le pedían
a don Rodolfo Galván, el padre de Fito Galván, sí, el papá de Fito Galván, que era el que, digamos, era el dueño del programa. Y le decía a don Rodolfo, déjelo cantar, Ricardo, porque mis comienzos fueron cantando. Después me di cuenta que cantando tenía condiciones para llegar a ser guitarrista, así que abandoné el canto. Y bueno, déjelo cantar. Bueno, sí, este domingo. No, mirá, el domingo que viene, porque mirá, nos sorprendió. No era fácil entonces, No era fácil. Y menos para alguien, chico joven de 14, 15 años, que no lo conocía nadie. Siempre fue difícil comienzos y la gente se inclina por aquel que tiene ya un nombre, una etiqueta, por decir así. Así que menos, estaba ahí, pasó un domingo, 2, 3, en fin, hasta que un día don Rodolfo dijo, bueno, le dijo a Juan Carlos Iglesias que él en realidad fue el que, no digo me bautizó porque mi apellido auténtico es Gregoire y la pronunciación es Gregoire, pues es un apellido francés. Pero él le cambió el acento, dijo Gregoire, y me gustó. Y quedó así nomás. Juan Carlos Iglesias, ya desaparecido, ¿no? Y bueno, don Rodolfo le dice, mirá, Juan Carlos, hacelo cantar. Yo tengo hasta el gesto todavía de don Rodolfo como diciendo, dejarlo que cante, por favor, porque no me moleste más. Entonces, cuando yo empecé con ese rock, 11.000 personas ahí en la Plaza Hipólito Yrigoyen, solito estaba con mi guitarra. Imagino los nervios del momento, la primera actuación en radio. Sí, pero pasa que cuando uno es joven yo creo que es muy audaz. Sí, supera todo eso, lo que le sobra es audacia, ¿no? Y sí, estaba nervioso desde luego, pero cuando vi esas 11.000 personas que se levantaron y ya pidieron otra y otra, bueno, tan así que cuando yo termino de cantar, el chico me llama Rodolfo y me dice, pibe, dice, venite el domingo, dice que prepárate un par de canciones para que las hagas. Bueno, y así fue. Fui al domingo siguiente y ya después me dejaron dentro del elenco que componía ese programa. Así que ese fue el comienzo. Bueno, ya después empezó la televisión, empezó otra historia. Había otra movida, tal vez tenga relación o no, pero la denominada Pandilla del Tío Melchor, ¿también sonaban en aquellos tiempos? Sí, don Alberto Vallejo, un prócer dentro, digamos, salieron varios artistas de ese programa y bueno, algunos todavía están en carrera, ¿no? Pero sí, era porque el dueño o la dueña de la audiencia era la radio, no existía la televisión. Estamos hablando antes de la televisión. Entonces todo el mundo escuchaba la radio en casa. Y la gente acostumbraba a concurrir al auditorio para presenciar en vivo los espectáculos. Claro, para vivirlo, para tenerlo cerquita, para conocerlo los artistas. Así que era una cosa muy linda porque la radio sabemos que despierta esa magia, hace imaginar a la gente cómo será. A veces nos hacen lindo y después cuando nos ven no somos tanto, pero despierta esa magia y bueno, y esa curiosidad. Entonces que escuchaba los programas decía, quiero ir a conocer ese cantante, ese artista, ese músico. Y bueno, después vino la televisión, obviamente, ya empezó otra historia, tuve la suerte también de incursionar también. De incursionar, claro, prácticamente fui uno de los que inauguró la televisión acá en San Juan, en los programas en vivo. Y la gente ya estará sacando números, uy, qué viejo que es este hombre, pero estamos hablando que yo empecé muy jovencito. Sin alejarnos de esto que sucedía con la radio, con toda esta movida, ese elenco que se armó, ¿era también necesario llevar este espectáculo al interior de la provincia? Sí, sí. Bueno, cuando yo iba a actuar a los departamentos, también siempre lo cuento así como un recuerdo muy lindo, muy grato. Qué sé yo, era recibido como cuando venía, qué sé yo, Palito Ortega acá. Entonces, en los departamentos a mí me sucedía lo mismo, la gente me paraba. Por ahí, como iba con la guitarra en mano, la guitarra eléctrica, que era un aro, nada más. Entonces por ahí la gente quería tocarlo, tocaba así con un poco de cuidado. A veces me da la corriente, decían, se ve con un poco de miedo, ¿no?
Pero sí, historias muy lindas, son recuerdos muy bonitos, eso. Yo los viví, tuve la suerte, ¿no?, de vivir, porque digamos que lo mío fue una serie de cosas que después obviamente hicieron que la gente los guardara en su memoria y los guardara para siempre y en su corazón. ¿Por qué? Porque mi comienzo musical fue con el rock, también revolución. Se dieron todas esas cosas, chico joven, el rock, guitarra eléctrica. ¿Y cuáles eran los discos que sonaban en aquel momento como para ir tomando una referencia? Ya había algunos artistas que vislumbraban y que había que adoptar ese estilo. Sí, bueno, mayormente como sabemos que el rock nació en Estados Unidos a través de Elvis Presley, que hacía, bueno, Bill Haley también. O sea, ellos fueron los creadores del rock. Elvis Presley fue el creador del rock. Y bueno, para nosotros poder sacar un tema y poderlo interpretar en la juventud era realmente, digamos, muy grato, muy lindo. Era una pasión, despertaba esa pasión en toda la gente joven de aquel entonces. ¿Quiénes otros acompañaban esta movida? Indudablemente que no era grato andar solo, había que acompañarse por otros músicos con otros instrumentos. Sí, por supuesto. Bueno, digamos que era un grupo de... Como teníamos tan lejos la posibilidad... Ahora no es cierto, por suerte cambió, que donde decían la guitarra eléctrica, hasta acá en San Juan hay fábricas de guitarras, ya, pero en aquel entonces en el país no se fabricaba una guitarra eléctrica. Había que importarla, había que traerla a Estados Unidos o capaz que de algún país más cerca, Uruguay, una cosa así, y traerla. Entonces el músico se convertía un poco en el artesano de su propio instrumento. Por eso yo lo tengo que nombrar a Carlos Cortines, quien fue también de mi misma generación, el que también se acopló y empezamos los dos a incursionar, a curiosear con el tema de las guitarras eléctricas, cómo se fabricaba un micrófono, había que conseguir los libros, después, en fin. Pero en esa tarea se encargó más Carlos Cortines, porque él siente una pasión por eso, por ese, digamos, por todo lo que es fabricación de instrumentos, de guitarra, y las hace muy bien, ¿eh? De aquel entonces ya estamos hablando de que él era su pasión, no solo tocar el instrumento, sino saber cómo se fabrica. Así que él se encargaba digamos, de armar las primeras guitarras electrónicas aquí en San Juan, porque no se conseguía. Y conseguir una importada era como traer, qué sé yo, un coche importado. Una Ferrari. Sí, una Ferrari, un Mercedes-Benz, una cosa así. Así que todas esas historias son lindas, porque nosotros cuando mirábamos las películas y veíamos las guitarras eléctricas, yo me acuerdo que sabíamos ir con los chicos de aquel entonces, Carlos Cortines, mira, contemos el bajo, cuántas cuerdas tiene. Claro, era un bajo en forma de guitarra o tamaño de guitarra, pero tenía la técnica de un contrabajo, el llamado contrabajo, el cajón, con 4 cuerdas. El de cuello largo. El de cuello largo. Entonces eso había que llevarlo a la técnica de ese momento, que era la electrónica. Todo eso había que resumirlo ahí.